Estaba escuchando lo que decían de la justicia. Es realmente notable porque se presenta el tema como que el kirchnerismo, y más específicamente Cristina, que es Cruella de Vil, quieren sancionar y sacar de su lugar a jueces independientes como Bruglia y Bertuzzi. Y en realidad Bruglia y Bertuzzi han sido parte de una fuerza de tareas que fue designada en la Sala 1 de la Cámara Federal para perseguir a Cristina. No es que son jueces independientes a los que se quiere correr, son parte de una fuerza de tareas. Vos fíjate, ellos llegaron a esa sala en 2018 y Bruglia confirmó 8 de los procesamientos de Cristina, Bertuzzi 5, porque llegó después. Sí. Fueron para eso, los pusieron para eso, después de correr a codazos a los jueces que estaban. Que digo, yo no tengo especial simpatía por Ballestero, por Fara. Ballestero, recordemos, es el juez que jugaba al tenis con Menem. Fara es un hombre muy de derecha, de la derecha católica, y llegó allí por la escudería Tiuso. ¿Sí? No es que yo tenga un afecto especial por los jueces que fueron removidos, pero los corrieron a escobazos, y además fue público. Eso fue a partir del fallo en el cual, y al tercer miembro de la misma sala lo removieron por juicio político. Sí. Y eso fue público porque cuando estos jueces dejaron en libertad a Fabián de Sousa y Cristóbal López, Macri estalló públicamente en distintas entrevistas con su publicista preferido y con una chica que lo miraba embobada mientras él hablaba. Dijo, esto no era lo que se había acordado, dijo, estoy muy enojado, y dijo, esto va a tener consecuencias. Sí. Lo dijo públicamente, no es un secreto, no es que vos averiguaste o yo descubrí, no, lo dijo él, sí, abiertamente, en la televisión abierta. Entonces, y el reemplazo fueron estos dos pajarracos, Bruglia y Bertuzzi. Sí. Entonces, que ahora se vaya a tratar, y esto va a ocurrir dentro de menos de una hora. Sí, ahora 10 y pico arranca la reunión. En la audiencia de la Comisión de Acuerdos, ellos ya anunciaron que no van a asistir. Lo mismo un juez de un tribunal oral, Castelli, también anunció que no va a asistir. Han presentado recursos judiciales bastante disparatados, porque, bueno, que además fueron rechazados, digo, la jueza Magdalena Marra rechazó el amparo de Castelli. Sí. Y la jueza Biotti rechazó el de Bertuzzi y Bruglia. Sí, así es. Que apelaron ante la Cámara Nacional de Casación Penal y ante la Corte Suprema de Justicia. Yo nunca vi una causa que se apele simultáneamente ante dos tribunales distintos. Debe haber algún caso porque, digamos, la justicia no ha sido nunca un dechado de prolijidad. Pero siempre son originales. Siempre encuentran cómo ser originales. Hay variantes. Son muy creativos, sí. Eso, creativos. Pero esto de presentar una apelación simultáneamente ante dos tribunales, yo no lo he visto. Ahora, el pedido de persaltum a la Corte debería, por la urgencia que ellos invocan, haberse tratado en el acuerdo de ayer.
y no se trató. Con lo cual, está claro que la Corte no se va a meter, porque hay un tema de áreas de poder, de influencia, de atribuciones, que no es simple violentar. Si bien, digamos, la jueza Viotti, en su primera medida precautelar, no se le ocurre nada mejor que ordenarle al Senado que no ejerciera sus atribuciones constitucionales, después dio marcha atrás, sí. Rechazó el amparo. Sí. La sala 6 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, la que preside desde hace 10 años Jorge Alberto Morán, hizo un fallo muy confuso sobre el tema de las sesiones virtuales, porque por un lado rechazó el amparo que había presentado una diputada de Cambiemos, y por otro lado en un párrafo de paso dijo que el reglamento estaba vencido, lo cual por otra parte no tiene mucha lógica, porque ese fallo fue firmado antes de que en la sesión de la Comisión de Labor Parlamentaria se renovara el protocolo, de modo que quedó desactualizado. Pero estamos en medio de un peloteo sobre la división de poderes, el rol de cada uno, que me parece que es interesante, porque estamos en un terreno pantanoso de judicialización de la política, y está claro que los tribunales no pueden pronunciarse en abstracto, no pueden evacuar consultas. Es cierto, digamos, que Cristina cometió un error también, a mi juicio, cuando le consultó a la Corte Suprema si podía sesionar remotamente el Senado. Uh-huh. Pero la Corte Suprema le contestó que tiene que decidirlo el Senado. Justamente ratificó el tema de la división de poderes. Sí. Y le dijo, usted tiene facultades para decidirlo. Después, si alguien se siente afectado y se entabla un caso judicial, si hay dos partes que, bueno, ahí eventualmente tendremos que intervenir, pero no ahora. Uh-huh. Con lo cual, me parece que de alguna manera las cosas se van ordenando, y cuando se asiente esta polvareda va a quedar más claramente establecidas las áreas de responsabilidad de cada uno de los poderes del Estado, y yo creo que va a haber un retroceso de la judicialización de la política que venimos padeciendo desde hace demasiados años. Esto ojalá, empezó, creo, con el menemismo, ¿no? Ojalá que sí, porque además es un cuello de botella más para cualquier otra cosa. O sea, cualquier juez que le preguntas cuántas causas tenés, te mira y te dice, no sé, 600, 700. Pero ¿cómo haces? O sea, todo se judicializa, todo, absolutamente todo. No, bueno, pero digo, pueden tener causa, pero digamos, una causa que tiene un juez, se supone que hay dos partes en un litigio. Sí. Pero aquí, digamos, estamos hablando en abstracto. Brugli y Bertuzzi no tienen ningún caso contra nadie. Uh-huh, claro. La jueza Viotti, cuando rechazó el amparo, dijo dos cosas. Dijo una cosa de fondo y una cosa de forma. La cosa de forma era sobre las atribuciones de cada uno de los poderes, y la cosa de fondo. Y la cosa de forma era que era prematuro, porque el Senado todavía no había tomado ninguna decisión, que tenían que esperar a que la tomara la decisión. Bueno, la semana que viene la va a tomar, hoy va a ser la comisión de acuerdo, va a dar un dictamen, salvo que ocurra algún milagro, el dictamen va a ser negativo para estos tres jueces, y la semana que viene esto se va a ratificar en el pleno del cuerpo. Y por supuesto, como vos decías, la trifecta va a estar llena de vestimentas desgarradas. Uh-huh. Pero bueno, ellos no gobiernan, ¿no? Y les cuesta aceptarlo. Sí. Y por eso están tan exasperados. El tono con el que escriben es una cosa extraordinaria. Es extraordinario. Sí.
Hoy va a ser un día interesante en el Congreso Nacional porque se van a tratar los casos de 10 traslados de jueces que fueron trasladados a dedo, básicamente. De los cuales todo el mundo está llamando la atención sobre 2, yo voy a llamar la atención sobre 3. ¿Por qué? Los 2 que ahora les voy a hablar son los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que Macri los puso a dedo en la Cámara Federal de Comodoro Pi, primero la limpió de gente, después los puso a dedo. Ahora les voy a hablar de ellos. Pero otro que va a estar en tratamiento es el juez Federico Villena. ¿Se acuerdan de Federico Villena? El juez de Lomas de Zamora, que fue el que primero tuvo la causa de espionaje, que nosotros publicamos en todas las notas en las que hablábamos de esto, de que buena parte del armado del espionaje a Cristina en el Instituto Patria se hacía con la cobertura de una causa que tenía el propio Federico Villena, y que de hecho Villena le había autorizado a la AFI el acceso en vivo al 911, a todas las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza, de la ciudad de Buenos Aires y del control de patentes. Una barbaridad absoluta. Entre las cámaras que le había habilitado en un momento, estaba la cámara que, se acuerda, en un momento Cristina denunció que enfrente de su departamento la estaban direccionando hacia su ventana. Bueno, Villena autorizaba todas esas cosas por tiempo indeterminado para amplias tareas investigativas. Por eso Villena fue apartado de la causa judicial por el espionaje ilegal, pero Villena estaba en ese cargo también trasladado, porque él concursó y fue designado como juez de Moreno, y fue trasladado, como contó Horacio Berbisky en El cohete a la luna, por iniciativa de Silvia Masgalani, que es una de las que está involucrada en la causa de espionaje como la número 2 de la AFI. Bueno, ese traslado de Villena de Moreno a Lomas de Zamora también se va a discutir en el Congreso. Pero uno de los casos más importantes tiene que ver con Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. ¿Quiénes son? Son 2 jueces que Mauricio Macri puso en la Cámara Federal de Comodoro Pi, que es la cámara que revisa todo lo que sucede en la primera instancia. Tiene 2 salas, la sala 1 y la sala 2. En la sala 1 hay una sola persona, que es, en la sala 2 hay una sola persona, que es el juez Martín Doctrina Irurson. Y en la sala 1 había 3 cuando asumió Macri. Y lo que hizo Macri fue volar a los 3. A Eduardo Freiler, que entre paréntesis fue el único juez de la historia argentina que se atrevió a pedir una indagatoria a Héctor Manieto. El único. O sea, no encuentran. Hay un solo juez y 2 fiscales que se atrevieron a pedir la indagatoria a Héctor Manieto. Uno de los fiscales le volaron una patada en el orto a La Pampa, apenas asumió Macri, que es el fiscal Leonel Gómez Barbella, pese a que tenía a su madre enferma, etcétera, lo mandaron a La Pampa. Y otro es el fiscal Franco Picardi, que sigue en funciones. Sí. Tengo una pregunta para Damis, una pregunta de justicia para Damis. Sí. ¿Por qué el presidente, entonces Mauricio Macri, pudo sacar jueces a Piacere? Porque tenía la cobertura mediática para hacerlo, tenía los números en el... Claro, pero técnicamente no se puede, ¿no? La división de poderes, jajaja, para Damis, ¿no? Que se entienda. Eso es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, digamos. Como dicen los entrevistados, está buena la pregunta. No, cada vez que te dicen eso te hunden, ¿no? Es tremendo, me decís, sí, y que las otras no. Te agradezco mucho la pregunta, viste que esa es otra de las Gracias, profe. Gracias por la pregunta. ¿Cómo se designa un juez en la Argentina? Se hace un concurso. No, porque damos por hecho que esto se sabe, digo, claro, a veces te vas de la secundaria sin que te lo expliquen. Exactamente, no, está bueno, está bueno. ¿Cómo se elige un juez en la Argentina? Se hace un concurso. El concurso es público. Se presentan las personas que quieren acceder al cargo, rinden un examen escrito, después tienen una entrevista, que ahí es uno de los puntos flacos, porque en la entrevista les suben y les bajan el puntaje muy subjetivamente, pero bueno. ¿Quién se las toma? Se las toma el Consejo de la Magistratura. Todo esto se hace en el Consejo de la Magistratura. Eso da un puntaje. Con ese puntaje se arma una terna, un orden de mérito. Ese orden de mérito se puede discutir, etcétera, pero bueno, terminan mandando una terna de 3 personas, de las 3 que obtienen mayor puntaje, del Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, y el presidente elige entre esos 3 uno. Puede elegir al primero, al segundo o al tercero. Y ese uno lo manda al Senado. Y el Senado es el que finalmente aprueba o no el pliego que mande el Poder Ejecutivo después de todo este camino. ¿No sería mejor que vayan los 3 pliegos al Senado? Porque el presidente tiene el poder de elegir uno de los 3. Es lo que dice la Constitución, digamos. Sí, y es el decreto que es el mecanismo que estableció Néstor Kirchner, que era tan autoritario que se quitó él prerrogativas para que cumpla todo este caminito de 3 instancias. Antes Consejo de la Magistratura, el presi mandaba, el Senado aprobaba. Ahora tiene todo este caminito.
Graciana, si estás escuchando y estoy cometiendo algún error, avísame. Me dice que lo salude a Gustavo Roleri, que estaba preocupado. Bueno, estamos en otra, pero saludos a Gustavo. Ese es el camino para elegir un juez. Una vez que el Senado lo aprueba, punto. Un juez o un fiscal. El fiscal es más o menos parecido. Camarista, lo mismo. Camarista. Lo mismo. O sea, los cargos que concursan. De hecho, los cargos estos que les estoy nombrando, que fueron puestos a dedo, están en concurso. Con excepción de jueces de la Corte Suprema, que tienen otro mecanismo diferente. Exactamente, pero... El resto de los jueces, todos... Los jueces de la Corte Suprema no pasan por el Consejo de la Magistratura, los propone el Ejecutivo, van al Congreso, hay un proceso de impugnaciones, etcétera, y el Congreso es el que los termina confirmando. Bueno, así se designa a un juez. Y una vez que está ahí, salvo que se manda una cagada grosísima, se queda ahí hasta que él quiera. Sí, hasta siempre. Perfecto. Entonces, la palabra clave acá es que necesita la aprobación del Senado. Siempre necesita la aprobación del Senado. Lo que pasa con estos jueces es que no tuvieron la aprobación del Senado, ni concurso, ni nada, para su nuevo cargo. ¿Qué pasó? Tenían un cargo al cual tampoco habían accedido por concurso, porque hay muchos jueces que son jueces hace mucho tiempo y antes de que esto sucediera. Entonces, de hecho, la mayoría de Comodoro Pi no accedió por concurso. ¿Que empieza a subrogar y después se queda? No, fueron designados directamente. Antes de que antes de designar directamente al presidente. Perfecto. Claro, por ejemplo, Menem, que amplió los juzgados de Comodoro Pi de 6 a 12, agarró y nombró 6 nuevos, los que quiso, entre ellos a Bonadío. Exactamente. Cierto. Bueno, ahora no funciona así, pero hay muchos jueces que no han llegado. La enorme mayoría de los jueces, y sobre todo los más conocidos, no llegó por concurso, de los jueces y de los fiscales. Si se crearan nuevos juzgados con la reforma judicial, llegarían por concurso con todo este procedimiento que acabas de explicar. Y con concursos mucho más públicos y transparentes. Yo también he publicado en el Destape cómo han logrado manipular y truchar esos concursos se truchean los jurados, entonces los jurados levantan los puntajes en las entrevistas, y cuando levantan los puntajes en las entrevistas, acceden a las ternas personas que no deberían acceder. O sea, esto es todo un sistema que está totalmente corrompido y perverso y que hay que arreglarlo en algún momento, en el Consejo de la Magistratura y en el Poder Judicial. Bueno, los que se tratan ahora en el Senado no tuvieron la aprobación del Senado. Entonces, Pablo Bertuzzi, por ejemplo, era juez de tribunal. Y era el juez del tribunal que tenía que juzgar a Amado Boudou. En un juicio totalmente trucho, plagado de irregularidades, con un testigo clave que, como también publicamos aquí en el Destape, el macrismo le puso un hotel en Mendoza, que todavía tiene, Alejandro Van der Broele, para que testificara contra Amado Boudou, y uno de los jueces que tenía que condenarlo por orden de Macri a Boudou era Pablo Bertuzzi. Y a cambio de esa condena, lo premiaron con un cargo en la Cámara Federal de Comodoro Pi. El traslado es totalmente irregular, no solo por el contexto, que es esto, cambiar una condena por un cargo, sino porque ese traslado no se puede hacer por disposición del presidente sin autorización del Senado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Alberto Fernández? ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? ¿O qué le hubiera hecho Alberto Fernández? Si Macri lo trasladó por decreto, trasladalo vos por decreto y punto. Decreto mata decreto. Pero Alberto Fernández decidió hacer el camino largo, que es que lo analice el Consejo de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura se lo mande al presidente, que el presidente se lo mande al Senado y que el Senado termine de discutir esto. Sería el proceso más transparente, sí, ¿no? Sí. Más democrático. Sí, yo hubiera hecho por decreto. Pero bueno, Alberto decidió ese camino. Bueno, está ese camino. Intervino el Consejo de la Magistratura, se lo mandó al presidente, el presidente se lo mandó al Senado. Bueno, ahora lo va a tratar el Senado. ¿Qué dice Clarín? El kirchnerismo quiere sacar a los jueces para que no lo juzguen. Bueno, es absolutamente todo lo contrario. Lo que hay que hacer es sacar a los jueces que Macri puso a dedo para poner jueces como corresponde, como dice la Constitución. Bueno, eso va a pasar hoy en el Senado, así que el fin de semana tendremos un enorme caudal de editoriales indignadas de la trifecta, como le dice nuestro compañero Horacio Brevisky, diciendo que el kirchnerismo se quiere sacar de encima a los jueces incómodos. ¿Viste el intercambio el otro día entre Alberto y Bonelli? Que Alfano le pregunta por una nota de Bonelli, en realidad le pregunta por un dice, ¿va a aumentar el impuesto a las ganancias? Eso no lo dije yo, lo dijo Clarín. Sí, y Bonelli dice, fui yo. Entonces, bueno, pero lo va a hacer, y le dice, pero pregúntale a Bonelli, si yo no lo dije. Preguntale a Marcelo. A Marcelo. Bueno, ahí hubo otro episodio que fue cuando se trató el decreto de regulación como servicios públicos esenciales. Sí, también. De casi todos los negocios del Grupo Clarín, salvo el diario, el agropecuario y el financiero. Bonelli dijo que era un mercado en competencia, de punta, que invertía. Y Alberto muy serio le dijo, no,
es el mercado más concentrado que hay. No, bueno, pero hay muchas empresas, y empezó a enumerar las empresas que hay, Bonelli. Y Alberto dijo, pero ¿cuántas hay que brinden todos los servicios? Bonelli dijo, tienden a eso. Y Alberto dijo, no tienden a eso, hay una sola, que es el grupo Clarín. Ahora, vos fijate cómo trabajan. Inmediatamente, como un rayo, el otro periodista, Alfano, creo que se llama. Sí, Edgardo Alfano. Le dice, entonces el decreto es contra ese único. Con lo cual ganan siempre. Alberto es un tipo muy seguro, se maneja muy bien, tiene una enorme confianza en sí mismo, pero ganan siempre porque o te instalan que es un mercado abierto y en competencia y entonces arbitrario el decreto, y si no te dice, no, es contra Clarín. Y te instalan eso. No, nunca te van a decir que es para regular un servicio público que debería ser en competencia y no lo es. Yo tengo muchas dudas de cuál es la lógica de prestarse a ese tipo de interrogatorio coincido con vos plenamente. Plenamente. Pero bueno, se ve que le gusta, no sé, o piensa que sirve. Sí. Bueno, yo no sé, son opiniones. Sí. De golpe tiene razón, no sé, yo no pretendo saber más que él al respecto, simplemente doy mi opinión. Sí. Bueno, Horacio.